Sí, ¿no? Sí, Vale. Ocultar, vale. ¿Se ve, no? Y se oye. sí, Vale, pues, bueno, un poco datos generales, ¿no? Que estoy comentando, ¿no? Sobre el tema de la microbiota, ¿no? Por supuesto, no es solamente intestinal. El microbiota hay en muchos sitios. Ahora veremos distintos barrios que se concentran en este tipo de poblaciones y hay barrios más pijos, otros barrios más pobrecillos o barrios mucho más habitados. Ahora lo iremos viendo. En total, en peso seco puede cubrir en torno a los 2 kilos. Es muchísimo en peso seco. Casi como el peso del cerebro, ¿no? Y luego en la longitud del tracto intestinal, bueno, pues fíjense, casi entre 7 y 9 metros, dependiendo de la población, pues ahí se puede conglomerar el 70% de esos 100 billones se concentra en el intestino, ¿vale? Vale, y ese es el mapa de nuestros inquilinos, estos de esos bichos que viven con nosotros. Pues lógicamente ahí no están distribuidos, como dije, solamente en el intestino, aunque ahí sí es verdad que se concentra el 70% de toda la cantidad, pero existe en la piel como primera barrera de defensa. O sea, el órgano más grande del cuerpo no es el intestino, es la piel, ya lo sabéis. Y de hecho es la primera barrera que existe contra los agentes externos, ¿no? Entonces es evidente que tiene que haber también microbiota ahí porque la microbiota juega un papel muy importante en toda la inmunidad. Y la piel hace falta un sistema inmune particular, de los cuales se encarga también algunos de los bichos, ¿no? De estos microorganismos, ¿no? En la boca, lógicamente, es un sitio que está lleno también de microorganismos, puede haber hasta 10 billones, porque es un sitio en el que está, bueno, en contacto con el aire, con contacto con la mano, con las cosas que cogemos y tal, y eso se va repoblando continuamente. Y antes de que entre cualquier cosa en nuestro organismo, en la boca es un otro sistema de defensa para poder discriminar o poder proteger al cuerpo de eso. La vagina, súper imprescindible, ahora veremos luego por qué. Sobre todo hay muchos lactobacilos, ¿vale? Ya saben que hay la proporción de Firmicutes bacteroidetes, son dos grandes familias de microorganismos. Entonces están los lactobacilos gram positivos y los gram negativos. Ahí existen lactobacillus, bifidobacterias, prebotelas, lactobacillus rhamnosus. Puede haber muchos tipos de géneros y especies que son lo que nosotros luego lo hacemos midiendo para averiguar la taxonomía de esa población. Y luego los pulmones, que es un poco, digamos, el barrio pijito, que es un ecosistema un poquito delicado, pero muy regulado porque es muy importante y también está regulado por microorganismos, ¿eh? Ahora, si os preguntan alguna vez o queréis hacer algo de esto, que tengáis muy claro qué diferencia entre microbiota y microbioma, ¿vale? La microbiota son los organismos en sí mismos, ¿vale? Y el microbioma son esos microorganismos, pero dentro de un contexto, de un hábitat, de sus genes también, del genoma. Todo esto engloba el microbioma. Es decir, no solo los microorganismos. Microorganismos hablaríamos entonces solo de microbiota, ¿vale? Muy importante porque hay veces que se confunde, ¿no? Bueno, ¿y el análisis qué es? ¿De microbiota o de microbioma, ¿no? O sea, hay que tener un poco claro eso, ¿no? Bueno, ¿por qué decía el tema de la vagina era importante? Bueno, en principio, ¿cómo adquirimos todos estos microorganismos, no? Porque, bueno, los genes lo sabemos, ¿no? Hay mitosis, hay meiosis, diferenciación de los genes, duplicación de esos genes en cada célula, que todos los tienen la misma característica genética. Pero esos organismos, ¿cómo lo adquirimos, no? Es decir, pues fíjense, porque primero en el útero, cuando estamos de nuestra madre, lo cogemos de ella, ¿no? Y luego en el nacimiento es donde hay un gran baño, es decir, hay un chorro tremendo a la salida del canal de arrastre de todas esas bacterias que se quedan con nosotros, ¿no? Con el bebé. Y es a partir de ahí donde se empieza a diferenciar, ¿no? En la lactancia, lógicamente, también se va adquiriendo, por eso es muy importante la leche materna natural, porque hay unos probióticos muy, muy característicos de la madre que son compatibles con los del niño, ¿vale? Luego ya el niño pues, se va desarrollando, la niña se va desarrollando en entornos más naturales, empieza a gatear, empieza a tocar cosas. Es muy importante dejar que el niño haga esto porque es ahí donde la inmunidad empieza a tener sentido, a poder desarrollarse, porque si lo mantenemos en un ambiente de hormigón extremadamente ciudad, no está en el entorno natural, el sistema de inmunidad del niño no se va a desarrollar como se debería. Es importante, no importa que se lleve cosas a la boca, no importa que se lleve tierra a la boca. Es ahí donde justamente se empieza a diferenciar y a partir de los 3 años el ecosistema maduro de la microbiota y del microbioma de ese niño. ¿Vale? Eso es muy importante. Hay gente que dice, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres, no? Que nacen con cesárea y tal.
Pues sí, lamentablemente pierden esta característica. Lo que pasa es que el cuerpo humano es mucho más, muchísimo más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Pensamos que nosotros sabemos mucho, pero realmente no es así. O sea, el cuerpo humano lo tiene pensado todo. Y en la lactancia precisamente está como sistema de backup, de respaldo, ¿vale? En el caso de que hubiera algún problema en nacimiento, precisamente pues que se tenga que hacer una cesárea, por ejemplo, ¿no? Pues saldría por otro lado, no por el canal vaginal, y entonces pues se suplantaría la lactancia. Pero sí es verdad que perdería bastante, ¿eh? Y hay que tener muy en cuenta que el microbioma, tu microbiota, es como una huella dactilar. No podemos decir que es como los genes, pero casi, casi, ¿eh? No existe, de los casos que hemos estudiado, no existe ningún patrón de microbiota idéntico en ninguna persona. Todos tienen una particularidad. ¿Por qué? Porque depende de su estado emocional, de la nutrición, de los hábitos tóxicos o no tóxicos y lo que haga y lo que deje de hacer. Todo eso está muy, muy relacionado con tu genética, con tu nivel de estrés, con tu dieta diaria, con si tienes mascotas o no tienes mascotas. Las mascotas son súper importantes porque hay una transferencia de microbioma también ahí interesantísima que la gente no se da cuenta. Por eso vivir en ambientes rurales que en contacto con animales es súper importante. También interviene mucho la higiene, el entorno y, por supuesto, los medicamentos, porque hay muchos medicamentos que afectan Bueno, para mí el más gordo son los antibióticos, ¿no? Los antibióticos se cargan prácticamente todo lo que tienes, todo lo que has desarrollado y para poder recuperar pues requiere su tiempo. Lógicamente, hay una serie de síntomas que hacen entender que hay un desequilibrio que lo veremos ahora. ¿Se entiende a partir de ahora o voy muy rápido? ¿Hola? Sí, sí, ¿Hola? sí, yo, Sí, yo sí, te... estamos aceptando con la mano, vamos. Atentos, estamos Se atentos. entiende, ¿no? Sí, 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 sí. sí Vale, que se vale. entiende, sí. Claro, tú no nos ves, claro, al estar presentando, nosotros estamos haciendo con la mano, pero no nos ves, seguramente. No, no, no te veo, es que no os veo, por eso digo. Vale, vale. Vale, vale, vale. Ok, no, era por si a lo mejor iba demasiado rápido, como son temas un poco técnicos. Digo, no, no quiero que se pierda información, ¿no? Por eso. No, no, muy Pero bien, bueno, muy entonces bien. voy bien, vale. Vale, todo el tema bueno, de por qué el emprendedor y todo esto, bueno, y en general, no solamente el emprendedor, porque hemos tenido muchos casos de gente que trabaja, que empleada, y prácticamente tiene las mismas características, ¿no? En un grado menor o mayor, pero porque el eje intestino-cerebro está muy relacionado. Es decir, el intestino, lo que pasa en el intestino no solo se queda en el intestino, sino que va también al cerebro. Por eso nosotros hablamos mucho del tema eje intestino-cerebro, ¿vale? Y dice, bueno, ¿y esto cómo puede ser que lo que esté ahí abajo, ¿eh? Además algo que a nadie le preocupa, ¿no? Es un órgano feo, no es como el corazón o el cerebro, ¿no? Que todo el mundo, los poetas, los filósofos hablan de ello, ¿no? Del intestino no habla prácticamente nadie. Yo particularmente sí cada día hablo más, porque me está gustando muchísimo después de varios años entendiéndolo, y de verdad que es un órgano increíble. Pues sí, hay una conexión muy importante porque hay un sistema que imagino que lo sabréis, bueno, y José María seguro que lo conoce, que es el sistema nervioso autónomo, que se divide Sí, entre simpático y parasimpático, ¿eh? Hay un nervio vago, que es el décimo par craneal, el décimo, son 12. El vago es el que viene del latín vagus, errante, o vagabundo. Ahora digo por qué. Pues el décimo par es el nervio vago, que todo el mundo habla del nervio vago, del nervio vago, del nervio vago. Bueno, pues el nervio vago es el que se proyecta en el sistema nervioso entérico y que conecta con el cerebro dentro del tronco encefálico del bulbo raquídeo o también denominado médula oblonga en un núcleo concreto que se llama el núcleo del tracto solitario, que es donde viene la fibra aferente, es decir, justo esto de aquí, para que lo entendamos, ¿vale? Lo curioso de estos 12 pares es que solamente es el décimo, primero el más grande, y el que recibe el cerebro, por lo menos en el 80% de las ocasiones. Es decir, recibe más información del intestino y del resto de órganos que derivar información del cerebro al resto de órganos. Eso es solamente un 20%. Es decir, el 80% son fibras aferentes que van emitiendo señal del intestino a través del sistema nervioso entérico hacia el cerebro, ¿vale? Y solamente un 20%, los otros núcleos, el núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo, son los que emiten señales a otros órganos. Y el resto de los 10 pares craneales prácticamente lo mismo. Es más una eferencia, es decir, el cerebro emitiendo señales que recibiendo. El intestino es un emisor continuo de información. ¿Qué tipo de información?
información mecánica del movimiento del intestino, información de metabolitos que están segregando, nivel de inflamación y, en fin, otra serie de cuestiones que se van haciendo en el intestino y que continuamente se va informando al cerebro. Por eso, todo esto del tema de, por ejemplo, el 95% de la serotonina se fabrica en el intestino, ¿no? Entonces, toda esa niebla mental que a veces tenemos, ¿no? Los emprendedores y los trabajadores, la gente que trabaja en general muchas horas, están continuamente, o están ya el síndrome del burnout, que es muy típico, ¿no? Ya el sobrequemado ya de tanto trabajar, de tanta presión en la oficina, por problemas financieros, por problemas con el jefe, por problemas de mucho tipo, de gestión de recursos humanos y tal. Todo eso empieza en el intestino, no es un tema mental, empieza en el intestino, porque la mayoría de los neurotransmisores y hormonas se fabrican ahí, se fabrican en el intestino y van comunicándolo al cerebro. Y por eso nosotros podemos tener esos altibajos. Pero eso empieza en el intestino. Eso, aquella frase de que, ay, que tengo una sensación en mi entraña, ¿no? En mis entrañas, ¿no? Bueno, pues eso no es una sensación, eso es real. La mariposa esa del estómago cuando te enamoras, y tal, eso es real, es una acción fisiológica. Y empieza, lógicamente no empieza, no, o sea, lógicamente no empieza en el órgano más noble, ¿no? Que pueda ser bajo el punto de vista, ¿no? Artístico, ¿no? Podría haber empezado en el corazón, ¿no? Hubiera sido mucho más tal, pues no, empieza en el intestino, ¿vale? Entonces, nada, para no entrar mucho en neuroanatomía, que sepáis que es la conexión entre el intestino y el cerebro está desarrollado por el nervio, el recorrido, el nervio par, el par décimo, que se denomina el nervio vago del sistema autónomo parasimpático. Sistema autónomo, nervioso autónomo significa que existen funciones neuronales que hacen que nuestro cuerpo funcione de forma autónoma. Imagínense si cada vez que comemos una comida tenemos que pensar voluntariamente en mover nuestro intestino. Sería una locura, ¿no? O el tener que mover nuestro corazón, bombear el corazón, o el tener que intervenir conscientemente en la respiración. Para eso existe el sistema nervioso autónomo. Y en este caso, concretamente, es parasimpático. También existe el simpático, que, para así decirlo de forma un poco más así burda, para que se pueda entender, es como el acelerador y freno. Acelerador y freno. Si el parasimpático produce una broncoconstricción, un cierre del bronquio en el pulmón, el simpático lo que hace es broncodilatar, ¿vale? Abrirlo. Sería el efecto contrario, ¿vale? Por eso es muy importante este nervioso autónomo. Concretamente, en el caso que nos atañe aquí del microbioma, el décimo par, el nervio vago, es muy importante. Entonces, lo que decía antes, lo que pasa en el intestino no se queda en el intestino. Pasa al sistema inmune, a la piel, al cerebro. De hecho, hay muchos ejes que hablamos de eje intestino-cerebro, como hemos dicho antes, eje intestino-piel, intestino-corazón, intestino-hígado, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso lo podemos, si nos da tiempo, iremos viendo. Bueno, hay unas señales de alerta, ¿vale? Aquí, iniciales, porque no todo el sistema nervioso, o sea, el intestino, solamente produce síntomas gastrointestinales, ¿no? No solamente el SIBO, el SIMO, colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria intestinal, no es solamente dentro de ese contexto. Hay ya muchas relaciones entre hipertensión arterial, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, incluso enfermedades neurológicas degenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson también, que también están relacionadas con el intestino, ¿vale? O sea que hay una serie de avisos que el cuerpo te va diciendo que habría que ver, no de forma local, sino a nivel sistémico, qué está ocurriendo y si realmente el microbioma está interviniendo, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, Bueno, sí, sí, Marcos. nada, nada, perdón, habla, habla. Vale, vale, vale. Venga, No, pues sí. decía yo que es súper interesante. Lo que pasa que, claro, hablas como médico y a lo mejor es como muy profundo, ¿no? Ah, es La... muy técnico. Vale, vale, venga. No, Pues es no, muy- trabajo un poco bueno, yo lo voy entendiendo, ¿eh? Y yo lo que iba a decir es que en la pantalla anterior yo creo que tengo todo lo que sale allí, o casi todo. de esto de Eh, aquí. bueno, al final pones a leer, no, bueno, la parte dermatológica no, inmunitario, pues alergias sí que tengo, pero no repentinas, sino de siempre. Bueno, es que seguramente todo tenga Ah, que ver. Por eso con estoy, razón por eso estoy tenías aquí. interés en acudir a este, ¿no? A este seminario, ¿no? Claro, sobre todo por la parte digestiva, Digestiva y al tal. final Vale, vale, vale. Pues nada, todo se vamos resuelve a, con medicina, pero bueno, te hay voy a seguir otras. explicando un poco, para que Perfecto, vayas viendo un poco el tema, ¿vale? Y ahora más centrado en el aspecto más del emprendedor, ¿vale? muy Y bien. cómo esto nos está dictando mucho nuestra acción, ¿no? En el día a día, ¿no?
Entonces, la paradoja siempre, ¿no? Del emprendedor, la escala de negocio, pero me olvido de mi biología, ¿no? Y cuando realmente sin esto, pues no puede haber nada de esto. Eso yo creo que es lógico, ¿no? La falta de sueño, el estrés crónico, la dieta occidental mala, no la mediterránea. Sí, el riesgo del burnout que hablamos antes, ¿no? De quemarse pronto. Eh, Frente a la salud, Marcos, que tú ahí sabes más, la economía, ¿no? Optimizar el ROI, optimizar las bases de datos, ¿no? El que sea una economía escalable, que podamos ahorrar y tal. Nos preocupamos mucho de esto, pero prácticamente de esto nada, ¿vale? Y por eso en el microbioma hay mucho en relación a la biología y a nuestra actividad como emprendedor o como no emprendedor, porque ya os digo que hemos tenido casos también de todo tipo, ¿no? Entonces, ese es un poco la junta directiva, ¿vale? El intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro es la junta directiva. ¿Por qué? Porque, por lo que hemos hablado en el biovago, una conexión muy importante, donde ahí se ven todos los metabolitos, la dopamina, la serotonina, el 95%, el 90-95% está producida en el intestino. El control de las hormonas de estrés, como el cortisol, también activa la motilidad y la permeabilidad. Es un término que es muy importante, la permeabilidad intestinal, lo tenemos que ver un poco más tarde, porque si hay permeabilidad, impermeabilidad, hay un problema, ¿vale? Em, Piensen que todo esto no es solo lo que aquí ha comentado la neblina mental de los cambios de humor y tal, sino incluso en las tomas de decisiones. Porque dependiendo de cómo tengamos también regulado el nivel de nuestro intestino, nuestro microbioma, si hay disbiosis, no disbiosis, si hay diversidad, no diversidad, influye en esta capacidad de decisión también. Puede ser más impulsiva, menos elaborada, menos reflexiva, puede ser más una decisión al tuntún, porque existen ciertos neurotransmisores y hormonas que me están sobreexcitando y están haciendo que tome determinaciones muy impulsivas o a destiempo. Bueno, pues todo eso no piensen que es que yo me encuentro mal mentalmente, no, es que viene de ahí también, ¿vale? Hay veces que, por eso muchos tratamientos psiquiátricos no funcionan, porque van a receptores de neuronas del cerebro cuando realmente el fuego no está ahí, el fuego está aquí, ¿vale? Entonces, por eso no están funcionando, entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, la disbiosis es lo que yo me refería, ¿no? Lo contrario de eubiosis. Eubiosis es cuando hay un equilibrio en el microbioma y disbiosis cuando no existe ese equilibrio, ¿no? Es, digamos, como, por así lo he llamado de alguna manera, para que se entienda, ya que hay tanto tecnólogo en KCN también, pues el tema del malware, es como un malware, ¿no? Bueno, los disparadores son el estrés crónico, la falta de sueño, que eso produce sobre disrupción del ritmo circadiano y eso también altera el nivel hormonal, que también está en el intestino. El disparador 2 puede ser también la dieta alta en azúcar, carbohidratos simples y complejos, sobre todo simples, y grasas saturadas, ¿no? La alimentación típica que solemos hacer muchas veces, o bueno, yo en mi caso lo hacía, ahora ya cada día bastante menos, la verdad, la de comer lo que sea, mientras estoy trabajando y tal, ¿no? O sea, no, hay que parar, hay que sentarse tranquilamente, aunque sea una ensalada, pero bueno, hay que hacerlo bien. Y de forma consciente sobre todo. Y eso estoy seguro que José María está de acuerdo conmigo, que cuando estés comiendo hay que estar consciente, hay que tener un estado de awareness en lo que se está haciendo en cada momento, de forma Presente con los el sentidos. presente. ¿Eh? Eso es muy importante, aunque parezca mentira, pues es así. Es así. Y los japoneses nos han enseñado eso, los hindúes también y tal. Eh, Otro disparador puede ser, como he dicho antes, que afecta cada día más y cada día más y cada día más. Y por eso el problema de las superbacterias, ¿no? De las bacterias que son súper resistentes, por el tema del uso de antibióticos, ¿no? No solamente del uso de antibióticos, sino también otros fármacos que pueden afectar a nivel del microbioma, ¿no? Pues los antiácidos también pueden afectar bastante, ¿no? Por eso, los inhibidores de bomba de protones, los típicos omeprazol o los omeprazoles en general, los IBP, lo que llaman inhibidores de bomba de protones, que inhiben la formación de ácido, pueden ser desastrosos para una salud intestinal óptima. De entrada puede inhibir, puede desregular o dejar de mantener a raya el Helicobacter pylori cuando se toma IBPs durante mucho tiempo y empiezan a abrir los síntomas bueno, los síntomas típicos de Helicobacter pylori, ¿no? Que son bastante incómodos y que el tratamiento es masivo, otra vez casi un mes entero de antibióticos, ¿vale? Y antibióticos bastante potentes, ¿no? O sea que los medicamentos, por supuesto, que afectan mucho. Por eso, los tratamientos naturales, eh, en muchos de los casos,
Ojo, yo no soy de la línea ni mucho menos radical, de ningún sentido, ni tanto una como de otra. La medicina convencional es súper importante, pero creo que en este caso los medicamentos naturales pueden ofrecer una situación mucho más amigable, mucho más sostenible, que deberíamos de contemplar. Fíjense el costo conectivo de un destino inflamado. O sea, la calidad mental, bueno, fíjense en situación de disbiosis. Esto es un gráfico real, que se ha sacado de unos datos, pero he intentado hacerlo lo más simple posible. Pero es que prácticamente optimiza prácticamente todo. El control de las decisiones, la regulación emocional, los impulsos también están regulados por la capacidad inflamatoria. ¿Cómo que inflamatoria? Es decir, ¿qué significa? O sea, bueno, pues uno de los factores más importantes de cuando no hay salud en el cuerpo humano es por la inflamación sistémica, ¿no? Parte de esa inflamación sistémica viene del intestino. ¿Y viene del intestino por qué? Porque hay permeabilidad intestinal. Muchos de esas bacterias, pues de esos microorganismos, se cuelan y van a nivel sistémico, van produciendo una inflamación generalizada. Van incluso reactivando respuestas inmunes o inmunomoduladores, porque producen también, pueden producir enfermedad autoinmune cuando eso se mantiene durante mucho tiempo, entre otras cosas que luego veremos, ¿vale? Pero es muy importante esto. Si esto no existe, nuestra calidad mental baja mucho, nuestra intuición también baja mucho, nuestra capacidad de discernimiento, de razonamiento, de pensamiento baja mucho, los impulsos pueden aumentar. Bueno, es un desastre total si no tenemos en cuenta todo eso. Bueno, en el emprendedor concretamente. Es un efecto un poco cascada, ¿vale? O sea, empieza primero con los hábitos tipo tóxicos, de comida rápida, horarios erráticos, no saber desconectar, no saber tener un parón, el estrés crónico que se sufre por la misma carga de trabajo, ¿no? Pero luego a nivel orgánico, bueno, pues existe el daño a la barrera, que es lo que se llama leaky gut o barrera impermeable, permeable, perdón, que es la que hace que haya esta traslocación de bacterias continuas. Por supuesto, la resistencia a la insulina, que es la que también determina el metabolismo. Resistencia insulínica básicamente es una enfermedad autoinmune, es lo que produce la diabetes tipo 2. En el tipo 2 las células beta del páncreas, que son las que producen insulina, no están afectadas, sino que sencillamente hay una resistencia en los receptores de insulina con las de la célula, y por eso se llama resistencia insulínica, ¿vale? De los receptores a la insulina. La diabetes tipo 1, por el contrario, las células beta del páncreas que producen insulina no la producen. No es una enfermedad autoinmune, no es una resistencia a la insulina, es sencillamente que no hay insulina, ¿vale? Por eso el diabético tipo 1 necesita la insulina desde fuera. Pero en un estado de aviso bastante importante ya, que pueden derivar al síndrome metabólico, también que significa, bueno, acumulación de grasa en el cinturón escapular, la variación del metabolismo del ácido graso, del colesterol y tal, empieza con la resistencia a la insulina, ¿vale? Y bueno, puede acabar lógicamente, con tratamiento de diabetes tipo 2 y si no se termina regulando bien ni teniendo las cosas bien, puede llegar a diabetes tipo 1 insulina independiente completamente. Em, Lógicamente también la diversidad, eso se mide por índice de Shannon, que luego veremos en los informes, nos dice el nivel de diversidad bacteriana que existe, ¿vale? Bueno, y la enfermedad, lo que comentaba antes, justo la enfermedad crónica, ya estaríamos hablando de síndrome metabólico que implica obesidad, y ya podría haber incluso depresión, ansiedad, incluso preestadios de enfermedad neurológica, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino irritable, etcétera. ¿Vale? Aquí es un efecto de cascada. Empezamos aquí, luego terminamos aquí. Aquí no nos damos cuenta, aquí a veces que tampoco, pero sí no nos encontramos bien al 100% y no sabemos por qué. A lo mejor pues una depresión, y realmente no es una depresión, es que mi diversidad de microbioma está tan elevada, está produciendo demasiada cantidad de un neurotransmisor concreto que me está causando, me está subiendo mucho el nivel de cortisol. Y no hay bacterias que me estén produciendo serotonina. No hay bacterias que me estén produciendo X y Z que me puedan regular todo eso. Pero aquí ya sí voy notando el peso de las cosas que yo no he hecho en estos estadios, ¿vale? Ahí el peso ya es cada vez mayor, ¿vale? O sea, el cuerpo lo bueno que tiene, entre comillas, es que no te avisa de un tortazo, de sopetón. Lo va haciendo de forma gradual. Y por eso, a mí me gusta mucho, y de hecho lo estoy pensando, en dar un seminario también sobre cómo escuchar tu cuerpo, las señales de alerta, ¿no? O sea, hay que aprender, creo que de la misma manera que estaba diciendo Marcos,
oye, pues yo a través de cuentos voy enseñando a los niños también a ahorrar, a comprarse esos juguetes, a poder decir, oye, mira, papá, pues te he hecho este regalo, esta pulserita que te he comprado ahorrando, tal. Eso me parece maravilloso, ¿no? O sea, es fantástico. De hecho, tanto es así que eso debería estar incluido en el colegio, la educación Igual. económica. Y esto Eh, también. Y esto Vamos, también. no, es que me parece brutal lo que me has dicho, se me hace genial. Pues eso mismo, ¿por qué no lo vamos a hacer en salud? Vamos a enseñar a los niños a entender su cuerpo, ¿me entiendes? Pero no solo los niños, sino adultos también. O sea, a aprender a escuchar, porque muchas veces nos habla tan fuerte que ni siquiera le hacemos caso. O sea, es que es increíble. Claro Bueno, está en que ahora hay que enseñar a los adultos, pero si a mí me lo hubieran enseñado de niño, yo no exactamente, cometería, con 40 años no estaría viendo todo y diciendo qué malo he hecho, ¿no? O por qué no sabría yo esto antes. Y al exactamente. final, pues, Pues lo aún, mismo pasa con la salud, porque el momento que ya tienes una enfermedad crónica, ya es demasiado tarde. claro. Bueno, nunca es tarde, a ver, ¿eh? Pero podía haberse evitado. Porque tú dices, no, hombre, no, pero si la diabetes es genética. Bueno, bien, pero si yo no tengo hábitos tóxicos, vamos al de atrás. Si yo no hago esto, comida rápida, horarios erráticos, estrés crónico, una y otra vez, llego aquí una y otra vez, una y otra vez, esto no pasa. La resistencia a la insulina no pasa si yo esto lo evito. Pero yo para hacer esto, pensando que yo soy joven con 30 años, o no, o 35, lo que sea, yo mi cuerpo aguanta, mi cuerpo aguanta, mi cuerpo aguanta y lo puedo seguir haciendo porque no, no, estoy muy ocupado, es muy importante, necesito dinero, necesito pagar esto, necesito pagar lo otro. Esto, si yo lo sé antes, a lo mejor lo hubiera cortado y hubiera hecho lo mismo con mejor rendimiento y sin tanto haberlo pasado mal, ¿sabes? Pero claro, es como tú dices, pero es que a mí nadie me ha dicho nada. Me lo están diciendo ahora, cuando ya tengo resistencia a la insulina, cuando yo soy diabético tipo 2, ¿sabes? Al final todo se planifica, porque Claro. igual que planificas tu camino financiero, ¿no? De alguna manera, lo que quieres llegar a ser Sí, sí, mañana o lo que quieres es que, conseguir, mira, es, Marcos, que exactamente lo mismo. todos queremos La llegar salud financiera es la salud biológica. exactamente. Yo O sea, quiero las dos. jubilarme joven y no quiero llegar a jubilarme destrozado de salud. Te quemas durante la edad de trabajo y luego te jubilas y en muchos casos ya falleces ahí. En otros casos te pasas el resto de la vida destrozado, ¿no? Por no haber planificado y haberte cuidado durante el camino. Lo mismo con la economía al final. Eh, Pues ya te digo, esto es muy importante que los niños lo sepan, que sepan que escuchar su cuerpo, que sepan estas cosas de base. Oye, no, mira, es muy importante que hagáis ejercicio, es muy importante que tengáis vuestro tiempo, igual que os laváis los dientes, pues hacer esto, hacer lo otro, tener tiempo para tal, tener para cual. Lógicamente, a un niño decirle que haga ejercicio es un poco absurdo porque está siempre haciéndolo, ¿no? A su manera, pero nunca derivar a que llegue a un nivel de sedentarismo, ¿vale? A que se siente, y más ahora, ¿no? Con los juegos y los juegos digitales y todo esto de la PlayStation, que son tremendos, maravillosos, ¿no? O sea, cualquiera se haya enganchado, pero eso, por ejemplo, sí está llevando ya a problemas de sedentarismo en en el niño. O sea, eso es muy fuerte. O sea, que haya un sedentarismo en el adulto, vale, más o menos, pero en el niño. Por eso, este tipo de educación debería ser muy importante. Y por eso digo que cada vez tengo más ganas de construir una presentación, una charla sobre el lenguaje del cuerpo, ¿no? O sea, para entender tu cuerpo, ¿no? La vanguardia de la salud intestinal realmente es un poco absurdo que se te prescriba probióticos así por las buenas. Eh, pues 100 millones, ¿no? O 45 millones entre lactobacillus, entre bifidobacterias y entre tal. Bueno, es un poco absurdo hacerlo a ciegas, ¿vale? Porque yo creo que ahí lo importante en la fase actual, ya ni siquiera actual, hace 2 años, 3 años que se hace así, que es midiendo. Todo hay que hacerlo midiendo. Marcos, yo lo que no voy a hacer es meter 50.000 euros en una situación de posible inversión si luego resulta que no he medido todo eso, ¿no? Sería un poco absurdo meter 50.000 más si estoy perdiendo dinero, perdería todavía más porque no estoy midiendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto es un poco igual. Si yo no mido lo que yo tengo, meter más bacterias puede ser que me esté perjudicando, ¿vale? En vez de ayudarme. Porque ¿qué pasa si tengo un intestino permeable? Todo esto que estoy metiendo aquí del probiótico se me está colando más y más y más y más inflamación sistémica y más inmunomodulación y más reacción ante los lipopolisacáridos y ante los proteoglicanos y ante determinados tipos de proteínas flagelinas que tienen las bacterias que van
inmunostimulando al cuerpo cuando hay translocación y cuando salen de esa barrera a nivel sistémico. No tiene sentido dar más probióticos. Primero hay que ver lo que no hay o lo que hay para poder luego dar lo que no hay y lo que sí hay. ¿De acuerdo? O sea, medir es muy importante. Em, bueno, el futuro prácticamente van a ser cepas personalizadas. O sea, yo haré un análisis de ADN del microbioma y veré qué cepas son las que son necesarias. Yo os podré encargar y darte exclusivamente eso, para poder reprobar lo que no hay y para quitar lo que no quiero que esté. Porque hay otra cosa muy interesante que hace el intestino, que hace unas bacterias concretas, que es resistencia al crecimiento de las que no quieren, de las que no queremos. Es decir, la misma población de vecinos, de buenos vecinos, tienen una especie como de guardias que hacen que los vecinos malos no entren o no colonicen ese barrio, ¿vale? Y eso también lo hacen determinados tipos de bacterias, pero claro, la biodiversidad tiene que ser muy, muy específico, ¿vale? Acuérdense de esto, por favor. No voy a meterme ahora mucho en la microbiología de esto, pero se llama Akkermansia. Esto es una bomba, esta bacteria es una maravilla, pues de una cantidad bueno, incluso para nivel emocional, José María, a nivel emocional, mental, bueno, es una bacteria que ya se está pensando mucho, ya hay una sociedad de Akkermansia mundial, porque se está introduciendo en probióticos para reducir precisamente todo este aspecto de la resistencia a la insulina, ¿eh? De la provocación del síndrome metabólico y todo esto, ¿no? Incluso diferenciación de células beta, mejora de la neurotransmisión, de la fabricación de neurotransmisores de GABA, ácido gamma aminobutírico, otro tipo de neurotransmisor importante. Todo esto lo consigue Akkermansia. Es bastante, ¿cómo se dice? Muy versátil esta bacteria, ¿vale? No digo que el lactobacillus y todo eso no sea importante, por supuesto que lo son, pero solo quédense con ese nombre, con Akkermansia, ¿vale? ¿Y qué viene? ¿En pastillas? En cápsulas. En cápsulas? Bueno, de hecho no es tan común todavía, ¿eh? No es fácil encontrarla, ¿eh? No, no, De es hecho, que tienes que pedir fuera. En me España es, estoy yo me en es, ello con sí, un laboratorio ajá, para poderla formular, ¿vale? Pasa que no vale, es tampoco baratita, es un poco cara. ah, Y entonces, bueno, hay que ver qué alcance tiene. La verdad que es genial, pero bueno, todavía se está con ensayos y estamos ahí viendo un poco cómo podemos hacer, ¿vale? muy bien. Entonces, ¿cuál es el framework de tu optimización biológica? Pues, repito, no hagan nada sin medir. Midan primero, ¿eh? Se puede ser con tecnología de NGS, Next Generation Sequencing, con ADN, marcadores 16S rRNA, que son los típicos que suelen hacer, no se preocupen por el nombre, se suele hacer normalmente así, con 16S rRNA, marcadores muy concretos de ADN, para ver la taxonomía, ¿vale? La taxonomía es justamente es un Excel que nos sale directamente del secuenciador de ADN, ¿vale? Y bueno, aquí todas las géneros y especies, ¿de acuerdo? Todas las especies en este caso. Aquí teníamos los géneros, las familias, ¿eh? Con los porcentajes de todo lo que hay en tus heces. Esto es un ejemplo real. Lógicamente lo he puesto demo, pero es real. Y eso es todo lo que hay, ¿eh? Esto, lógicamente, no se lo entregaría al paciente, sino se le entregaría un informe mucho más con semaforitos y colores, mucho más fácil de interpretar, que esto eso lo daríamos a los profesionales, a los médicos, ¿no? O a mis colegas que, bueno, que nos piden, oye, mira, dame los datos del secuenciador porque quiero ver exactamente cuánto tiene de fecalium, cuánto tiene de bacteroidetes, cuánto tiene de lactobacillus o de bifidobacterium y tal. Bueno, pues esto es un poco la información que sacamos de ahí. Quería también, a ver, no sé si puedo quitar eso otra vez. Miren, esto, por si lo quieren consultar un día, se llama Disbiome. Es una base de datos generada por la Universidad de Gent, de Bélgica, para para un poco enseñar al público, a los profesionales, todos los experimentos que están realizando con microbioma y en relación con las patologías, ¿vale? Entonces, fíjense en estadísticas, todas las enfermedades, de cáncer colorectal, hasta HIV, síndrome de colon irritable y tal, todos los experimentos que están corriendo a nivel mundial, ¿vale? Los organismos, miren, todo esto. Ruminococcus, Fusobacterium,
Prevotella, muy importante, un indicador también de patología. Bueno, pues estos son los organismos que se van encontrando en todos estos ensayos, las publicaciones recientes que se están haciendo, ¿no? Índice de impacto de distintas revistas importantes, las publicaciones por año que se han hecho, fíjense, el tramo de aquí, de partir del 19 también, 2020, cómo se ha disparado, porque también han habido correlaciones con COVID y microbioma, ¿vale? ¿Ves los métodos que más con diferencias se están utilizando? 16S rRNA sequencing, ¿vale? Que hay ya 6.631 ensayos corriendo frente a los 696 con metagenómica. El problema de la metagenómica es que sí, se puede saber mucho más, pero creo que hoy en día es un poco inabarcable, aunque hay gente que dice que está ofreciendo servicios de diagnóstico con metagenómica por un precio razonable, habría que ver eso mucho, muy claro, ¿eh? Yo lo más seguro, aunque no sea tan informativo como la metagenómica, pero suficiente, es con el 16S-RNA, ¿vale? Por supuesto, las muestras que más se analizan últimamente, 5.000 y pico respecto a las 942 de saliva, por la microbioma oral, son las de heces, que es la que más información nos da porque el, el centro de control, la zona cero, no está en la saliva, no está en la boca, está en el intestino, ¿vale? Fíjense, de hecho, si yo quiero saber qué se está haciendo con la Akkermansia, todos estos experimentos de Akkermansia se están llevando a cabo ahora. Y fíjese en todas las enfermedades que están ocurriendo con Akkermansia. Es decir, por falta de Akkermansia, mejor dicho. ¿Eh? Diabetes tipo 2, ¿por qué? Por el tema de la resistencia a la insulina, la colitis ulcerosa, por procesos inflamatorios. Todo esto también, Parkinson, cáncer colorectal, HIV. Bueno, todo esto es por producción de inflamación sistémica, por inmunomodulación de componentes de bacterias que se han traslocado del intestino a nivel sistémico. En fin, todo esto es muy interesante esta página por si la quieren ver en relación con algo en concreto, porque si yo digo que también quiero verlo con respecto al COVID-19, pues me dirá. mm, Bueno, pues todas estas bacterias están relacionadas con el COVID-19, ¿eh? En algunas en mejor o en peor medida, ¿eh? Aquí se encuentran muy reducidas cuando estas están muy elevadas, ¿vale? Estreptococos, actinomycetos y tal. Hay que recordar que no es solamente bacterias, ¿eh? Es decir, nosotros miramos bacterias porque es el 90 y pico por ciento de la población que hay en el intestino, ¿vale? Pero también hay actinobacterias, hay protozoos, hay virus, hay parásitos, hay hongos, ¿vale? Pero lo que realmente van a producir esa simbiosis sobre todo son bacterias. Por eso nos ceñimos mucho a bacterias, ¿vale? Eh, bueno, bueno, esto, para no alargarlo mucho, es un poco de las patologías que hemos hablado, pero un poco más. Piensen que todo esto no, lo que pasa en el intestino no queda en el intestino, ¿vale? Acuérdense de eso. O sea, acuérdense de Las Vegas, cuando Las Vegas se queda en Las Vegas, bueno, aquí no. Lo que pasa en el intestino lo sabe todo Dios, ¿eh? Por eso existe el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Que es el que hemos comentado un poco en relación al nervio vago y el intestino y el cerebro y tal. Pero todo el mundo se entera de lo que está ocurriendo ahí, porque todo eso afecta a nivel sistémico. La hipertensión arterial está relacionada con el microbioma, la enfermedad neurológica que hablamos también, en el páncreas, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a nivel articular también, porque existe la enfermedad autoinmune, como la artritis reumatoide, que puede producir ese tipo de problemas. Es decir, no vamos a apagar estos fuegos pequeños, porque el fuego central está aquí. Si yo doy un antihipertensivo, lo único que estoy haciendo es eh, meter unos chorros irrigadores que cuando detecte humo, suelte el agua y se apague el fuego. Pero al momento que quite los irrigadores, eso va a seguir quemándose, ¿vale? O que es lo mismo. En el momento que quita el antihipertensivo, el corazón va a volver a darme lecturas altas. ¿Por qué? Porque el problema no está aquí, el problema está aquí, ¿vale? Bueno, lo que hablamos, la balanza de eubiosis con defecto de eubiosis. El muro dañado, el efecto dominó que ocurre, que es cuando hablamos de los tight junctions, las uniones estrechas entre enterocitos que hacen que esa barrera sea permeable completamente. Si por cualquier motivo las bacterias del intestino no son capaces de fijar esas uniones estrechas, lógicamente se van separando los enterocitos cada vez más y se van colando cosas por ahí.
De eso empieza el efecto dominó, que es la inflamación, la inmunomodulación, la respuesta inmune, la autoinmunidad, etcétera, 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 que lleva al incendio sistémico, ¿vale? Esto ya lo hemos comentado, ¿vale? También incluido el deterioro conectivo, Parkinson, hay síntomas, hay alertas antes para el tema del Parkinson, que bueno, muchas veces el tema del estreñimiento crónico, migrañas, dificultad para evacuar, y hay veces con alternancia también. Bueno, pues son síntomas, ¿no? También que podrían indicar que puede haber, sobre todo si genéticamente también hay correlación. Intestino corazón, yo lo he oído alguna vez con el tema del temao, de la trimetilamina. La trimetilamina, el óxido de trimetilamina, que es un precursor de la trimetilamina, que puede producir enfermedad cardiovascular. Pero es que también últimamente ha surgido estudios sobre el propionato de imidazol, que es un marcador también de ictus, de accidente cerebrovascular, y que hay que tener en cuenta también porque la producen determinadas bacterias que no son deseables en nuestro barrio y que no queremos tener ese tipo de vecinos ahí, porque dan mucha guerra y hasta el punto bueno, que puede llegar a ser un barrio muy peligroso. ¿Eh? Fallo cardíaco, arritmias, bueno, también por supuesto todo el tema del colesterol, para no entrar en demasiado detalle. Un tanto de lo mismo, ¿vale? Con el tema de la resistencia a diabetes tipo 2, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad autoinmune como el fuego que ocurre dentro a nivel sistémico. Las alergias también pueden estar producidas, Marcos, por una reacción del microbioma, por una disbiosis, por una falta de diversidad. ¿Eh? Piensa que también, hay que pensar también que el sistema inmune también se desarrolla, aparte de ello, es decir, llega a grado máster o grado doctorado en el intestino, no en la médula ósea, ¿eh? Ojo, porque eso es muy importante. Si hay un fallo de reconocimiento o si yo estoy dando títulos gratis a alumnos que luego van al mundo laboral, que luego no saben lo que tienen que hacer, ¿qué va a pasar? Que se va a desplomar la empresa, ¿no? Porque no se está haciendo el trabajo correctamente. Eso puede ser también una enfermedad autoinmune, ¿eh? Aunque la enfermedad autoinmune es mucho más compleja, lógicamente. Es por poner un ejemplo, ¿vale? No solamente eso, puede ser un reconocimiento de cosas que no se hagan de forma correcta, ¿vale? Que el sistema inmune no sea capaz de hacer la T-helper, no sea capacidad de reconocer, porque no está bien entrenada en el intestino. Esto no ocurre, de hecho se destruyen, ¿eh? O sea, es así de claro. Si no pasan las pruebas, las células T-helper, por ejemplo, se destruyen automáticamente, ¿vale? Por eso es muy importante también el intestino por la madurez del sistema inmune. También implicado en hormonas. Es un poco también lo mismo que hablamos antes, la alarma generalizada. Bueno, si comienza aquí no tiene sentido, ¿no? Ir a pagar este o este o este, ¿no? ¿Cómo hay que hacer? Bueno, pues hay que meter prebióticos. ¿Qué son prebióticos? Siempre y cuando se mida primero, ¿vale? Siempre midiendo. Prebióticos es el alimento de las bacterias. Hay metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, el acetato y el propionato, por ejemplo, que son muy importantes para, para poder reducir. Son todas esas fibras que se comen de las verduras y tal, son prebióticos. Eso lo que hace es ese ácido graso de cadena corta mejora muchísimo la salud intestinal porque mejora el metabolismo de esas bacterias, ¿vale? Por eso es súper importante los ácidos grasos de cadena corta. Es una parte del prebiótico que es muy importante porque todos los prebióticos son alimentos para las bacterias. Los probióticos son las bacterias vivas y los posbióticos son los metabolitos intermediarios que producen las bacterias. Por ejemplo, el butirato. El butirato también es un ácido graso de cadena corta que también es súper importante. Es un metabolismo también que se produce en la bacteria, un componente, y es súper importante para la salud de la permeabilidad intestinal también. ¿Vale? La reducción de esas uniones estrechas, de que cada vez esa barrera esté mucho más sana, de que no haya translocación continua. Todo eso, ácidos grasos de cadena corta, short fatty acids, short chain fatty acids, ácidos grasos de cadena corta, son tremendamente importantes. Acuérdense de esa palabra, ácidos grasos de cadena corta. Y por supuesto, si aunque yo haga toda la nutrición, lo haga muy bien y lo haga perfectamente, si yo luego tengo un estilo de vida tóxico, realmente no me está ayudando. Si estoy con las personas que me están generando toxicidad, si estoy con un ambiente completamente negativo, si no hago mi ejercicio, si no hago, es decir, si no hago unos ciertos hábitos que van acorde a la salud intestinal, todo eso pues me va a servir de muy poco, ¿no?
Bueno, realmente las fronteras de la terapia está más bien, hoy cada día más centrada en el tema de trasplante fecal, aunque parezca un poco así, pues sí, es el probiótico más importante. De hecho, probiótico no, tiene de todo, tiene prebiótico, probiótico, posbiótico, simbiótico, que es la suma del prebiótico más el probiótico. Las heces sanas de una persona sana es el mejor componente que se puede tomar para repoblar un intestino. Y de hecho, en perros y en gatos sí hemos visto bueno, unos resultados, pero tremendos, ¿no? O sea, brutales. Que yo sepa ahora, el trasplante fecal se hace con Clostridium, por el tema de su infección con Clostridium difficile, que se produce por sobretomas o sobre ingesta de antibióticos, que produce un desastre tremendo, ¿no? Sobre todo con Clostridium. Y tanto el Clinic de Barcelona, que si no recuerdo mal, que lo está haciendo, trasplante fecal con esa justificación solo, y el Ramón y Cajal de Madrid, ¿vale? Pero bueno, no es un tema que ahora se esté aplicando, se hará. O sea, eso segurísimo. Se va a tener que hacer porque de hecho ya hay bancos de heces para poder liofilizar en cápsulas y poderlas tomar, ¿no? Eh, pero bueno, de momento no es algo que se esté aplicando en general, con lo cual tenemos que seguir recurriendo a los probióticos. Pero está claro que las heces de una persona sana es el mejor tratamiento que podría haber. Los cócteles microbianos de precisión, pues eso es lo que yo más o menos decía antes, es un poco el buscar el probiótico más dirigido para ese paciente, ¿no? Hoy en día es muy difícil también, ¿eh? O sea, hacer probióticos súper personalizados, ¿no? Se puede dar algo un poco más ajustado, pero no personalizar un tratamiento directamente. O sea, fabricar eso para una persona solo todavía es complicado, pero se podrá hacer seguramente. Em, ¿Ves? Esto es lo que decía, ¿no? El tema de la medicina personalizada, eso ya un poquito más tarde. O sea que primero es cócteles microbianos en el que se pueda un poco dar lo más cercano en base a los resultados. Más tarde será un poco la medicina más hiperpersonalizada y luego el trasplante de microbioma fecal. Bueno, esto es lo que comentamos del tema de la medición. Aquí vemos un poco el índice de Shannon, el balance de microbioma, ¿vale? Que es el índice de disbiosis. Eso es lo que decimos en nuestro informe, ¿vale? La dieta, la utilización de calorías, si utilizamos bien metabolismo, proteínas, carbohidratos, grasa, vitaminas, etcétera. ¿Ves? Aquí ya lo decimos con un semaforito, no con la tabla que os enseñé antes, que eso es un poco más tedioso, ¿no? Para interpretar, por eso lo hemos puesto mucho más fácil para el paciente. El enterotipo es importante, pues un enterotipo omnívoro, carnívoro, vegetariano. Eso también influye mucho. Los ratios de metabolismo, porque el rendimiento metabólico también se determina en el intestino. Aquí también te decimos un poco todo el eje intestino-corazón, intestino-piel, intestino-hígado, intestino-articulación, y te vamos diciendo, ves, en este caso, bueno, pues está más o menos a medias. En el caso de la enfermedad grasa, de la esteatosis hepática, bueno, pues aquí está clarísima, pero no la alcohólica, sino la normal. En el resto, bueno, hay que vigilar en el tema de enfermedades causadas por bacterias. Bueno, no parece que tenga tampoco mucho problema, no está tirando de naranja hacia rojo. Todo eso son informes de 26 páginas que vienen todo muy explicado, ¿eh? Bueno, esto ya es un poco más bien técnico, no creo que ahora sea relevante. Eh, pero los patrones más comunes de disbiosis pues podrían estar en una tierra estéril. ¿Que es una tierra estéril? Una tierra que se ha prácticamente destruido todo, el que se haya bajado mucho la diversidad bacteriana en general por el uso crónico de antibióticos, ¿no? El exceso de fermentación que produce el SIBO. El SIBO es Small Intestine Bacterial Overgrowth, es un intestino que produce un crecimiento muy elevado de bacterias y entonces eso está produciendo una fermentación muy elevada y una serie de síntomas que el paciente que lo sufre lo sabe muy bien. El motivo oportunista, que haya candidiasis en medio, por ejemplo, la barrera, por supuesto, todo lo que es la barrera impermeable, ¿vale? La barrera permeable, perdón. La hoja de ruta, lo que comentaba antes, la evaluación, a mí me gusta ver la evaluación clínica también, incluirla, porque hay que evaluar también el tratamiento naturopático. Luego, el diagnóstico a través del informe, la intervención nutricional, porque si hacemos un plan de intervención completo nutricional, y simbiótico en base a resultados, que es este de aquí, ¿vale? Es un poco la hoja de ruta de Civican para el tema del microbioma. Bueno, aquí está prácticamente incluido todo, prebióticos, probióticos y posbióticos, de forma natural los prebióticos aquí, los probióticos aquí y los prebióticos aquí, ¿vale? Esto es un plato ideal, ¿no? Sería un plato ideal en este caso, ¿no? Pero bueno, hay que personalizarlo mucho. Esto ya lo hemos comentado y bueno, básicamente lo que he dicho, ¿no? O sea, primero no adivinéis nada, medidlo todo.
hacerlo, incluir también hábitos de vida que sean muy importantes, que sean en relación a tu estado de salud y nada más, ¿vale? He ido un poco rápido porque creo que se me iba un poco el tiempo y el otro no era muy relevante en términos Perfecto, técnicos. qué, Muy qué interesante. apasionante, qué apasionante, Narain. Bueno, pues sí. Arquitecto Bueno, también, me había quedado con ecosistemas. una cosa de, vamos a ver si lo pongo en un minuto. Sí, miren, si quieren averiguar también, porque a mí me parece que también es súper importante, señores, el tema de que el paciente cada día tiene que estar más empoderado, más informado. A mí eso no me parece mal, me parece muy bien, pero que lo haga de manera correcta, ¿vale? Entonces, Sí. lo que no nos gusta a los profesionales es que nos cuenten tonterías, ¿vale? O sea, porque eso nos hace perder el tiempo. Pero un paciente que venga bien informado, de forma correcta, que se haya estudiado su lección y tal, y nos lo diga, pues a nosotros es una gozada sublime, ¿no? Porque Ujú. es trabajar en equipo, ¿vale? Y eso es como debería hacer la medicina, ¿no? O sea, trabajar en equipo, ¿vale? Eh, yo digo muchas veces a mis pacientes también que entren, por ejemplo, a PubMed es un centro, es un centro de referencia donde prácticamente vemos todos los profesionales los artículos relacionados con ciencia y medicina, ¿no? Entonces aquí, si quieren ver sobre el tema del gut microbiome, lógicamente mayoritariamente en inglés, bueno, pues hay 93.000 referencias para que el día que no existe investigación sobre eso, vamos, es para decirle de todo porque no es real, y he oído alguna vez incluso, o gut microbiota, que es lo que dijimos que era solo los organismos. Bueno, hay 117.000 resultados de estudios de índice de revistas de alto impacto, fíjense también aquí cómo ha ido a partir del 2016, quizá un poco antes, no, antes, 2010 aproximadamente, hasta el 2010, cómo han ido subiendo las investigaciones con respecto a la microbiota y la microbiota, perdón, microbiota intestinal, ¿vale? O sea, este es el centro de referencia donde podéis consultar lo que queráis. Si tenéis algún tema, eh, si es diabetes, bueno, pues aquí podéis ver un poco las complicaciones que puede haber con la diabetes tipo 2 en tema de la microbiota, ¿de acuerdo? Genial, Y aquí genial. lo podéis ver de forma muy clara. Este gráfico, por ejemplo, es maravilloso y os lo explica bastante bien, ¿no? Lógicamente es un poco avanzado, pero me refiero que tenéis recursos para poder saber qué es lo que queréis, ¿vale? Ya no es como antes, o sea, ya no es como decir, bueno, lo que diga el médico, no. Ahora informaros bien, hay que ser un paciente empoderado, un paciente inteligente, que consulta antes de forma también inteligente y que hace las preguntas correctas, ¿no? Eso es una maravilla, ¿no? O sea, de hecho, a mí me encanta eso porque eso sí que es trabajar en equipo. Y entonces las cosas, en el Narain, 100% de los casos siempre sale bien. una Con pregunta. pacientes. Desde tu opinión, ¿tú crees que el gluten es inflamatorio para todos? Aunque cada ser humano es diferente, ¿eh? Y cada intestino es diferente. ¿Tú qué? Sí, el gluten tiene Por- esa característica, pero no, porque mira, ha habido casos justamente en el tema del gluten también está relacionado con el microbiota. Hay Sí, personas que han tenido intolerancia al gluten y sí. al repoblar en 6 meses ese microbioma ha podido tomar el gluten perfectamente. Ah, vale. ¿Y con la lactosa? Lo mismo, Lo mismo. Vale, exactamente lo mismo. De hecho, vale. no sé si habrás visto algunos casos en los que de repente, oye, pues a mí me ha dado de repente, porque yo nunca he tenido alergia a la leche Ya. o a productos derivados lácteos, ¿no? Sí, 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 sí. Y de repente pasa el tiempo, pues mira, pues oye, la verdad es que he tenido una vida muy buena, muy bonita, no sé, está muy tranquilo, y de repente, no, ya la verdad es que como de todo. Ah, Vale. O sea, no son los alimentos, sino el terreno, que el terreno exacto, es sería el terreno y lo que tú trabajas, esto también es súper importante. y mentalmente y Sí, 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 emocionalmente. sí. Entonces, por el nervio vago que te comento, que parece que no, José María, pero Sí, bueno, sí. no sabes lo que puede afectar eso, es una barbaridad. Lo, Eh, eh, lo que estoy escuchando mucho es el tema del SIBO. Mucha gente, ¿eh? Con sí, mucha, mucha. desequilibrio del Sí. SIBO, de excesivo. Sobrecolonización, sí, Sí. oportunismo bacteriano, excesiva fermentación, producción de gases, distensión abdominal en el hipocondrio Exacto. derecho e izquierdo, Mm. mucha flatulencia, tanto por la boca como por el recto, Pero muy incómodo, muy pero incómodo. eso es por falta de movimiento, ¿no? Aparte de una alimentación sana, ¿no? No, Ujú. yo creo que también es por falta de Por movimiento. supuesto, es que todo influye. O sea, Mm. por eso digo que el panorama del microbioma no es unifactorial, es multifactorial. Sí, O sí, sea, una enfermedad crónica es multifactorial, no es que esté todo en el intestino 100%, sino que es lo que dije antes, si tú cuidas la nutrición, pero luego no cuidas tu estilo de vida, no hacemos nada. claro. O sea, un SIBO que solamente se nutra bien, pero que no se mueva, pues no es muy congruente. No, claro. Sí, sí, sí.
Mm. todo suma. Todo suma, efectivamente. Marcos, Interesante. ¿Hay alguna pregunta? Interesante para hacer un cambio de chip. de chip, ¿no? Porque al Sí, final sí, sí, la efectivamente. vida nos va llevando. Y antes decías de emprendedores, pero que había casos de no emprendedores. Y yo creo que va un poco hasta en la mentalidad. Yo fui durante muchos años asalariado, pero con mentalidad emprendedora. Y todo lo vivía igual que como emprendedor. O sea, realmente viene un poco, yo creo que de cómo seamos cada uno. Si eres de mente emprendedora o que, aunque trabajes para otros, siempre lo estás haciendo como si fuese para ti. Entonces, al final, ser o no ser emprendedor es la diferencia que puede haber, pero puedes no serlo porque no llegaste a serlo todavía. Pero sí que yo como trabajador por cuenta ajena también vivía esto, ¿no? Porque siempre Eh, me sentí, em, yo sí te puedo contar que como sí, emprendedores, los que he tenido en consulta, sobre todo ha sido mucho el problema económico, ¿no? El no saber el mes que viene si puede pagar esto o no puede pagar lo otro. De incertidumbre. No ya por lo que no le que gusta lo que hace o lo hace obligado, eso no. Eso Mm, ya no. Lo que preocupaba es el problema económico. Luego tenía empleados que tenían que hacer lo que han tenido que hacer porque no había otra, pero a lo mejor le gustaba la música, no ha podido ser. Pero sobre todo, hasta eso lo podían masticar. Lo que jamás han podido masticar es la humillación de los jefes, el maltrato de sus superiores, la falta de consideración y de de respeto por parte valoración. de sus compañeros. Ujú, Todo eso, mm, el 100% de los casos, ha sido siempre por eso. Jamás mm, ha sido porque no me ha subido el sueldo, jamás ha sido porque no hago lo que me gusta, porque hay gente que de verdad vale muchísimo y está haciendo cosas completamente que no tienen nada que ver con lo que ellos saben, pero no les importa, son así de nobles y siguen trabajando porque quieren sacar a la familia adelante y no les importa, pero hay una cosa que jamás pueden tolerar y que ha sido somatizado en mil maneras distintas, en la mm. piel, en la cabeza, en el hígado, en el páncreas, en el corazón, en los pulmones, que es la humillación, la falta de respeto, el, el Que no te valoren, que no te que no te pero valoren, reconozcan. sobre todo que no te valoren. O sea, ya ni siquiera subir el sueldo, sino que solamente lo que piden es una pequeña palmadita en la espalda de, oye, qué buen Sí, trabajo, sí, tío. exacto. Eso Sí, es sí. lo único que piden. A nivel emocional, fíjate que el sistema digestivo es la aceptación. O sea, aceptas Exacto, los alimentos, pero también aceptas lo que sucede en la vida. Y cuando exacto. te cuesta aceptar y digerir Ujú. algo de alguien o alguna situación, te desequilibras. Y ahí aparece el nudo del estómago y todos los desequilibrios. Sí, sí. Exactamente, así es, yo tal creo que lo cual. llevo viviendo, bueno, ahora como emprendedor, ¿no? Pero ¿Eh? en diferentes trabajos donde yo estaba peleando por el crecimiento que hoy he conseguido, tuve que tragar mucho y tuve que aceptar mucho de eso también, ¿no? Y al final yo no necesitaba la palmada, pero lo que necesitaba es que no hiciesen lo contrario a la palmada. Es decir, yo aporto, yo doy, pero no me hagas sentir que no hago nada, que no aporto nada Exacto. o que Eso es parece que humillación, no eres humillación. nadie. El chantaje Sí, emocional. el chantaje emocional y eso ahora, por ejemplo, se lo están haciendo a mi mujer también. Entonces, es una parte también muy importante que estamos trabajando en el cambio, porque al final eso no lo podemos aceptar. Claro. Son 16 años en un trabajo, por ejemplo, en el caso de ella, a mí fueron un poco menos, pero ya lo había vivido anteriormente. Entonces, al final hay que enfrentarse, hay que romper con eso y hay Límites, que no se puede hay que poner permitir. límites, ¿eh? Exactamente. Hay que poner límites Sin y duda. sobre todo ser inteligente emocionalmente, o sea, siempre mirar ganar tú y no ese pronto visceral de tomar Eso es lo una que decisión. ayer trabajaba con ella en eso, ¿no? Porque ella Claro. como era tal, Eh, y entonces claro, es el momento de darle ese aporte, porque yo ya lo hice antes, y ahora es cuando tú tienes que ser inteligente y cuando le tienes que dar la exacto. vuelta, jugar tú con los silencios, jugar tú con esperar a que, o sea, al final hay una conversación pendiente, y en el caso de ella, vamos, y parece que él está jugando con los tiempos. Entonces, no, juega tú ahora con los tiempos, hazlo Exacto. tú, que él necesite ir a ti, que no necesites tú siempre o sea, que tengan el dominio, ¿no? Y el control. Bueno, hay, Ujú. hay mucho, ¿no? Al final no voy a entrar en el detalle, pero sí, que al final el control de la mente hizo un cambio muy importante, hizo un clic. Estaba totalmente absorbida por el machaque que estaba recibiendo. Y en Bueno, que eso es este horrible eso, ¿eh? Mm, y Eso claro, pasa factura llevaba siempre, ¿eh? Siempre. yo creo que ya lleva aguantado 4 años tranquilamente, porque al final le influyó la maternidad. Y a raíz de ese claro. momento, a los dos nos ocurrió lo mismo. Yo aceleré
y conseguí mi objetivo, porque al mismo tiempo no lo daba conseguido porque estaba absorbido un poco Claro. por esa obligación de ir a trabajar, de todo, de dar, hasta que luego te van fallando, ¿no? Y te lo van quitando. Y ella le está pasando y ahora está en ese punto de, creció de repente en 4 días lo que llevaba aguantando 4 años. Y Muy ahora, bien, muy pues, bien. Uf, bueno, consiguió un poco darle vuelta mentalmente, ¿no? me alegro un montón. Muy bien, muy Pero bien. Muy a ver bien. cómo se resuelve, ¿no? Pero sí que eso me fue afectando a lo largo de la vida, al descanso, a la mente, al estrés, a todo. Y ahora es el momento en el que yo estoy poniendo remedio, ¿no? De alguna manera. Claro. Sé dónde está el foco, sé que es el estómago, sé que es la mente, el intestino, la mente. Ahora me diagnosticaron TDAH también. Tenía de todo y de repente, una vez que le pongo nombre y lo regulo de alguna manera, ya me va bien, ¿no? ¿Cómo le Claro. gusta etiquetar las cosas siempre, eh? Sí, 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 sí. necesitas ponerle nombre. Bueno, yo la verdad no sabía lo que era, pero me dijeron tú tal y hace esto, como puede salir ahora algo relacionado con el intestino. Y al final Total, eh, total, ¿eh? Mm. vas a encontrar el equilibrio, porque eso me solucionó 3 años de espera de que si migrañas, que si vértigos, que si no sé qué. Yo sabía que el foco era la ansiedad y el estrés, y cada vez que me pasaba me ocurría eso, y dije, no, tengo que irme un poco al origen y a intentar gestionar. Claro. Y ahora el siguiente paso, que era pues la parte del intestino, empecé con el omeprazol. Nunca lo tomé, siempre me lo habían dado y siempre rechacé y lo traté de otra manera con alimentación natural, bueno, o sea, natural no controlada, etcétera, pero volví a necesitarlo porque al final te dejas, ¿no? De alguna manera. Pero ahora es cuando quiero dejar. Nada, llevo 3 meses, ¿eh? Me funcionó porque, claro, evidentemente estás Hombre, inhibiendo. claro, si le sigues la dieta, Evidentemente te claro. funciona. Si lo dejas ya no te funciona. Entonces quiero aprender de esto, controlar y resolver estos problemas porque no quiero para Yo nada. lo único que te digo es que no tomes nada de suplementación ni hagas nada que sea acortar la carretera de forma rápida porque no existe. O sea, yo te recomiendo siempre que mires, con quien sea, pero que lo hagas. A Proyecto. partir de ahí ya. Yo trabajo por proyectos y es lo mismo. Tú puedes invertir en criptomonedas, quieres el camino rápido y te llevas la hostia del siglo, ¿no? También. Exacto. Entonces, eso cuesta muchas veces, porque claro, es que vosotros sois muy lentos en crecimiento, lentos pero seguros. Seguro. El Sí. tiempo pasa muy rápido, lento es la sensación que tú tienes ahora de querer llegar rápido, pero cuando te des cuenta llegaste y analizas el camino y fue lento, o sea, perdón, fue rápido. Te pasa rápido la vida. Si pones el foco en Sí, algo porque lo quieres ya, pues sí, 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 vas a sí, está tener claro. esa sensación, pero una buena planificación en salud, en este aspecto, en global. Yo deporte necesito hacer mucho, te necesito recuperar mi vida de alguna manera, porque al final lo dejaste por hacer un sobreesfuerzo, trabajar y formarme, estudiar, una niña, o sea, al final todo. Y Sí, ahora, claro, total. ahora necesito recuperar bueno, pues esa relación con mi cuerpo, de alguna Claro, manera, y con mi mente. fíjate que una de las cosas más importantes del ser humano es aprender a conocerse. Como bien dice Narain, conocer tu cuerpo, estar atento a tu cuerpo, como bien dices Marcos, ¿no? Estar atento a todos esos movimientos, ¿no? Energéticos y emocionales, porque en ese momento encuentras el equilibrio. Y bueno, ahí Oye, estamos pues todos. me has dado una No, idea, bueno, me habéis dado una idea en general de hacer eso de la comunicación del cuerpo a través de cuentos. Oh, Eso qué puede ser muy buena bueno. idea para los Sí, sí, niños. a sí. través de los cuentos es como voy a llegar con esa información a Y los sí, es que niños, me ha ¿no? gustado mucho eso, ¿eh? Y eso al final yo lo noto y como lo noto sé que funciona. Si lo introduces, esto fue cuando decidí que la niña fuese a inglés con 10 meses. 10 meses, estás loco. ¿Cómo que con 10 meses? La niña va a aprender inglés como lengua materna. ¿Por qué los ingleses lo hacen y nosotros no Claro, podemos? O sea, inglés, gallego, en castellano, ¿no? Si lo introducimos todo como lengua materna, los niños hablan de una manera natural. El otro día iba con ella por la calle y me dijo, papá, tenemos que pedir un préstamo. Y, ¿un préstamo? ¿Cómo un préstamo? Sí, se pide en el banco. ¿Y por qué? Porque con eso podemos comprar cosas. Es decir, tranquila que tú en ese aspecto, como estás ahorrando, no vas a necesitar pedir un préstamo. Algún claro. día lo entenderás, pero tú estás consiguiéndolo de una manera más eficiente, ¿no? Más, pero hablarle normal, hablarle como adultos. Y ellas tienen un vocabulario que te sorprenden y al final está hablando a los niños de ahorrar.
ahorrar. Y le está hablando a los niños de cómo consigue las cosas. Le dan una moneda ayer en Qué el bueno, qué parque. buenísimo. La mamá de una niña ayer encontraron una moneda en el suelo y al final, bueno, le dieron la moneda a ella. Y ella dijo, para ahorrar. Y se la dio a la madre y llegó a casa y está la moneda aquí, para ahorrar. Entonces, cada vez que le dan una moneda, transmite eso. Y yo creo Qué que bueno. hasta deja en jaque a muchos Oye, pues adultos. podría hacer una campaña viral de eso y se forraría, ¿eh? Yo no sé lo que hará, pero algo en las redes quiero empezar a transmitir de manera Ponerse que la el gente hashtag para despierte, ¿no? ahorrar. El para ahorrar. Sí, no, incluso cuando vas a una fiesta que hay lo típico que los niños quieren, ¿no? A los globos, a cualquier cosa. Los amigos quieren eso y montan el lío que quieren que le compren eso. Y yo a ella le digo, ella también quiere, por imitación, pero le digo, cariño, eso es muy caro. ¿Qué te parece si yo te doy lo que cuesta eso y lo ahorras y vas a llegar mucho más rápido a tu Sí, muñeca, a qué tu bueno. objetivo, a tu despertador? Porque eso es muy caro y lo quieres hoy, pero mañana ya no va a servir o ya no le vas a hacer caso. Si te guardas el dinero que te doy hoy, vas a llegar antes a tu muñeca. Y de repente me dice, vale, papi, lo ahorramos. Y claro, esas reacciones a mí me motivan a poder transmitir esto a los demás, porque vamos muy rápido por la vida. Y al final le regalaron la moneda a ella, igual por hablar de ahorrar. Porque ¿por qué no se la quedaron? Si la encuentra ella, se la queda para ahorrar, pero se la dieron. O sea, ahí tiene que haber algo que al final funciona. Al Qué final bueno. comunicas y llegas. Qué Y bueno, qué bueno, bueno. eso hay Bueno, que qué bueno, hacer. Marco. Pues nada, un placer, ha sido un Bueno, placer. oye, voy a pagar esto que no lo ha pagado. Sí. Enviáis la